Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Recuerden que más que un sermón es un estudio. Estamos sentados en una mesa, así que estamos en un lugar apropiado para poder hacer preguntas. Si hay dudas, poder expresarlas. Si sabemos la respuesta, podemos contestarla. Si no, pediremos al Espíritu Santo para que nos indique la respuesta a las preguntas. Pero hoy día yo quisiera hablar acerca de lo que es la doctrina. Si yo en esta mañana yo les preguntara a ustedes cuál es la doctrina que nosotros tenemos, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Ustedes qué piensan que es, cuando se habla acerca de la doctrina, qué es la doctrina? Para muchos pudieran decir que es el credo de una iglesia, que son las creencias de lo que una religión cree, que están basadas en la palabra de Dios. Hay otros que dicen, bueno, la doctrina son las 28 creencias de la iglesia, o cuantas creencias tenga la iglesia a la que la persona asiste. Pero vamos a ver realmente lo que es la doctrina basada en la palabra de Dios, basada en el Torá, para que nosotros podamos entender y así poder ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. ¿Qué es la sana doctrina? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Porque si podemos decir que quién es el que tiene la sana doctrina, pues todas las religiones expresan que ellos tienen la sana doctrina. Pero vamos a ver si realmente todos los que dicen tenerla la tienen, y todos los que nosotros decimos que la tenemos, la tenemos. Y si no la tenemos, entonces cómo buscar la sana doctrina y cómo vivir conforme a ella. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo te rogué que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? O sea, aparentemente en el tiempo de los discípulos había gente que estaba ya enseñando una diferente doctrina a lo que ya al Señor, el Eterno, había establecido en su palabra. Y dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Había mucha gente que estaba dando diferentes doctrinas y usaban fábulas. Otra palabra para fábulas en este día, ¿cómo podríamos describirla? O sea, habladuría. O sea, historias, anécdotas. Hay otros que se atreven incluso a decir chistes, bromas, basadas, tratando de enseñar la doctrina. Pero la palabra de Dios dice que hay mucha gente que enseña fábulas que no están basadas en la palabra, en el Torá, y que también usan genealogías. Por ejemplo, hay otros que dicen, bueno, nosotros somos de la genealogía tal, nosotros seguimos a esta persona, seguimos a tal persona, y nosotros seguimos a tal teología, a tal doctrina, a tal denominación o a tal iglesia. Y es lo mismo que aquí nos está diciendo en Primera de Timoteo, que mucha gente se basa sobre ello para expresar una falsa doctrina. ¿Ok? Hay gente que enseñan falsas doctrinas y tenemos que ver lo que es la doctrina, porque si no nosotros podríamos caer en una falsa doctrina. Vamos a Tito capítulo 2 versículo 1. Aquí se nos enseña una amonestación o un encargo para cada uno de nosotros,
que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, todo predicador, todo maestro, todo que enseña la palabra de Dios, tiene que ir conforme ¿a qué? A la sana doctrina. Por eso tenemos que entender, aprender qué es lo que significa la sana doctrina. Porque si hay un maestro, hay un pastor, hay un líder que enseña en contra de la sana doctrina, nosotros podremos identificar lo que está predicando una falsa doctrina. Entonces, lo importante es que es la doctrina, una sana doctrina. Vamos a Tito capítulo 1, ahí mismo donde estamos, en el versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza o sana doctrina y convencer a los que contradicen. O sea, la sana enseñanza, la sana doctrina, tiene como propósito convencer o llevar a la verdad a todos aquellos que se oponen a la palabra de Dios o que se contradicen. ¿Se contradicen cómo? Yendo en contra de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estudiar y ver qué es la sana doctrina. Ahora ahí mismo, un libro antes, en 1 Timoteo, vamos a ver el capítulo 1. Mire lo que la palabra de Dios dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que usa la ley de Dios incorrectamente. Y aquí dice que la ley de Dios es buena para aquellos que la saben usar. Hay gente que usa la ley de Dios para tratar de ser salvo. O sea, vienen a ser legalistas. Hay otra gente que usa la ley de Dios para ser liberalistas, para hacer todo lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque dicen que esa ya no está, que ya no hay que guardarla y la usan como un instrumento para excusarse ellos mismos de cometer pecado. Pero aquí la palabra de Dios dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente, correctamente. Entonces dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, fíjense que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurosos, y para cuantos se oponga ¿a qué? A la sana doctrina. O sea, la ley de Dios se dio ¿para quiénes? Para los transgresores, para los que están en contra de la sana doctrina. O sea, si aquí en este versículo vemos y entendemos lo que nos está queriendo decir, es todo lo contrario a ser transgresor, desobediente, impío, pecadores, irreverentes y profanos. Ellos son los que siguen, ¿qué cosa? La sana doctrina. ¿Por qué? Porque la ley no acusa a ellos de ser ¿qué? Pecadores. ¿Sí lo entendimos? ¿Alguna pregunta? Todo aquel que está en contra de la sana doctrina, se les ha dado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque son desobedientes. ¿Para qué sirve la ley de Dios? ¿Qué dice 1 Juan 3:4? En 1 Juan 3:4, no pierdan 1 Timoteo porque vamos a regresar ahí. Para saber cómo conducirnos, pero la ley de Dios no nos salva. Lo único que nos salva es que la sangre del Mesías.
Pero la ley de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice que tiene un propósito, y ese propósito es que mostrar el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Por eso la ley se le ha dado a todo aquel que comete pecado o transgresor de la ley. Y el que comete pecado está en contra de la sana doctrina. ¿Sí estamos siguiéndolo? Ok, entonces en Romanos capítulo 7, versículo 12, Romanos 7, 12, aquí la palabra de Dios nos va a ampliar un poco más acerca de lo que es o para qué sirve la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12. Porque muchos desechan la ley de Dios, pero al desechar la ley de Dios están yendo en contra de la sana doctrina. Si estamos yendo en contra de la sana doctrina, estamos yendo en contra del Eterno, estamos yendo en contra de Dios mismo, porque todo aquel que predica una doctrina falsa está en contra de Dios, y se le ha dado la ley para señalarle de que está, ¿qué cosa? En pecado. O que predica una doctrina sin ley. O que predica una doctrina sin la sana doctrina, porque ahorita vamos a ver lo que es la sana doctrina, entonces está yendo en contra de Dios mismo. O sea, está viviendo en contra de la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Cuál es? Mire lo que dice. De manera que la ley a la verdad es ¿qué cosa? Santa. O sea, la ley no es mala. Dice, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, el que está predicando en contra de la sana doctrina, el problema que él tiene es ¿qué cosa? Que está yendo en contra de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es ¿qué cosa? ¿Qué es la sana doctrina? Santa, justa y buena. O sea, la sana doctrina es todo lo que va conforme a la ley de Dios. Porque si usted va en contra de la ley de Dios, entonces la ley de Dios lo acusa de que usted es pecador, transgresor, irreverente. ¿Me están entendiendo? O sea, la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? Todo lo que armoniza con la ley de Dios. Pero dice algo bien importante. Dice de manera que la ley a la verdad es santa. O sea, ¿por qué es santa? Porque es el carácter de Dios. Dios es santo. Y Dios es el que está mostrándose a través de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia completa es todo el carácter de Dios. Así es. Y es la Torá. ¿Por qué? Porque cuando se habla acerca de la ley, de los mandamientos, está haciendo referencia a la Torá en el original, que es el hebreo, y se refería a los primeros 5 libros de la Biblia, pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios en la cual nos señala la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Entonces, la sana doctrina, y ahorita lo vamos a confirmar más con la palabra de Dios, es todo aquello que armoniza con la ley de Dios. Todo aquel que está en contra de la sana doctrina predica lo que va en contra de ¿qué? De la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Dice santo, justo y bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque es buena, santa y justa. Pero la ley no se dio para ¿quiénes? Para los justos, sino para ¿quiénes? Para los transgresores, para los pecadores. Cuando usted y yo entramos en pecado, entonces la ley, ¿qué dice? Nos apunta y nos dice, tú eres pecador. Porque estamos transgrediendo la ley.
estamos transgrediendo la ley y estamos yendo en contra de la sana doctrina, que es la ley, el Torah de nuestro Dios. ¿A quién le gusta que nos digan, eres adúltero, eres pecador, eres mentiroso, eres un ladrón? O sea, a nadie nos gusta que nos llamen y nos digan así. Ahora, hay gente que dice, no hay que declarar el pecado. Pero lo que estamos viendo aquí, que cuando una persona dice, no prediques en contra del pecado porque la gente se puede ofender, entonces están predicando ¿qué? En contra de la sana doctrina. Porque la ley se le dio ¿a quién? Al pecador, para señalarles de que son pecadores y que tienen que ir ¿a qué? A la solución, que es el Mesías, y dejar el pecado, arrepentirse y dejarlo. Y nosotros vimos de que nosotros podemos dejar el pecado y ser fieles porque Él es el que pone sus leyes en nuestro corazón y nos da su espíritu para serle fiel a toda su palabra, a todos sus mandamientos. Ajá, por eso el cordoncito azul hay que voltearlo a ver. ¿Por qué? Porque nos recuerda que... Mira el hermano, ya se está sacando para ver. Porque nos recuerda que su palabra. Miren, ahí en Gálatas capítulo 5 nos da ejemplos de lo que significa vivir en contra de la ley. En Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Miren el versículo 22. Porque carecen del fruto del Espíritu. Fíjense que habla singular porque es un fruto. Es el fruto del Espíritu, es amor. Pero es amor en el gozo, amor en la paz, amor en la paciencia, amor en la benignidad, amor en la bondad, amor en la fe, amor en el mansedumbre, amor en la templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. ¿Estamos entendiendo lo que leímos en 1 de Timoteo? La sana doctrina es aquel que está en armonía con la ley de Dios, y el que está en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios, está yendo en contra de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en el Espíritu, entonces no hay una ley que nos está ¿qué? Acusando y nos está apuntando de que nosotros somos pecadores. ¿Estamos entendiéndolo? Aquí dice que pero el fruto dice es la rúa, pero lo que está diciendo usted, pues, el que no comete eso es porque realmente originalmente tiene la rúa, porque si dices que la tienes y te comportas todo lo contrario, quiere decir que no lo tiene el Espíritu. Que no lo tiene. Porque fíjese, nosotros vimos que en Ezequiel 34 dice, y en Ezequiel 36 dice que Él va a poner su ley, el pacto nuevo va a poner su ley ¿en dónde? En el corazón. ¿Y en dónde más? En la mente. ¿La mente qué significa? Que nosotros entendemos, pero el corazón significa ¿por qué? Que usted lo entiende, pero lo ama. Cuando usted ama algo, usted es fiel a lo que ama. ¿Sí me está siguiendo? Yo tengo una sí. Por mi parte. ¿Y qué pasa cuando uno transgrede la ley? Abogado tenemos para con el Padre. Porque si la regamos cada ratito. Claro, pero para abogado tenemos para con el Padre ¿en quién? En el Mesías, para recibir perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando Él pone su ley
y su Espíritu en nosotros, entonces Él es el que nos da el poder para que nosotros le seamos fieles. Si caemos y pecamos, la ley nos indica, eres pecador. El problema de muchos es de que la ley le indica que es pecador, pero decide no arrepentirse, sino que el pecado lo lleva a ser un rebelde, porque lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y el peligro es de que al seguir haciendo un pecado a un pecado, se puede volver iniquidad. En la Reina Valera, iniquidad ha sido traducida como maldad. A Lucifer no fue echado del cielo cuando entró pecado en su corazón, ni cuando tuvo rebeldía, sino que dice la palabra de Dios que fue echado cuando se le encontró maldad e iniquidad. El peligro es llegar a la iniquidad y a la maldad, pero no lleguemos a ser rebeldes, sino que cuando pequemos, vayamos para pedir perdón y el Señor nos dice que yo te he inundado con mi espíritu para que tú seas fiel a mí. Y la fidelidad que nosotros mostramos, nuestra fidelidad, es cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros vamos a Dios y decimos, Señor, pon en mí tu justicia, tu amor, para que yo sea fiel. Y el Señor nos perdona. Y gloria a Dios que nos perdona. Y gloria a Dios de que nos da su Raja Kodesh para que nosotros, su espíritu, para que nosotros seamos fiel. Que podemos caer, claro podemos caer, pero abogado tenemos con el Padre. Porque yo pues a lo menos yo en mi parte, yo sí me siento muy mal porque digo, bueno, si le estoy sirviendo a un Dios vivo y si yo tengo su espíritu, entonces ¿por qué estoy cayendo tan frecuente? Porque hasta en una mirada, no es que vayas a hacer cosas drásticas, sino hasta una mala mirada. Y yo de veras que ahí me siento muy mal. Y yo quisiera no hacerlo, pero muchas veces la maldad que tenemos por dentro inconscientemente lo hacemos. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu Santo está registrado en Juan. Fíjese, porque lo más hermoso es que cuando nosotros, aún siendo pecadores, el Mesías vino y murió por nosotros para que seamos ¿qué? Justificados. Pero Él dio una promesa que dice, es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga, ¿qué cosa? El Consolador. Porque cuando viene el Consolador, dice la palabra de Dios, dice en Juan capítulo 16, versículo 8. Y esto es lo hermoso, hermana, porque cuando nosotros somos pecadores, estamos viendo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque dice en Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos está llevando a la salvación y nos está indicando nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Y dice, y de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos perdona y nos justifica. Y de juicio. ¿Para qué? Para que nosotros estemos seguros en el día del juicio. Para que nosotros estemos seguros de que hemos sido salvos y que la ley no nos está señalando. Abogado tenemos con el Padre en el Mesías para perdón de nuestros pecados. Y el Señor dice, si vuestros pecados fuesen como rojo carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. El Señor dice, venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta quiere decir, vengan y razonen conmigo. Y dice, y yo les voy a ¿qué? A perdonar. Eso es lo hermoso, porque caemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es carnal. Está inclinada a la carne, al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo nos inunda, el Espíritu Santo nos va cambiando. Porque no me digan que lo que éramos antes no somos ahora. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ¿qué? Victoria tras victoria. Hemos obtenido victoria en el nombre,
en el poder de Cristo, en muchas cosas, pero el Señor tiene que seguirnos dando victoria en muchas otras. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Estar sujetos a su sana doctrina, en su espíritu, para que nosotros podamos serle fiel a Él. Y el Señor ha dejado tantas cosas para que nosotros siempre estemos en comunión con Él. Y sí, la vamos a regar. Vamos a cometer errores. Es una lucha la que tenemos y por ejemplo, ella ve eso en ella. Y cada quien de nosotros, porque no somos perfectos. La misma palabra de Dios dice que no somos perfectos, ¿verdad? Así es. Todos tenemos caemos algo aquí, que... caemos allá y Sí. Pues yo no sé ustedes qué opinan, ¿verdad? Pero en mi experiencia, cuando esto es lo que yo creo, lo que yo digo que es bueno para mí, lo que a mí me ayuda, que tengo mucho que no lo hago, voy a ser sincera. Cuando yo estoy en oración constantemente y por lo menos una vez a la semana ayunar, yo me he caminado sin resbalarme tanto. Así es. Pero yo pienso que una persona que no es una persona de oración va a caer más constantemente. Porque a la carne no está sujetando la carne. No es que no quiera, es que no está siguiendo el mandamiento que el Padre nos ha dado. Dice velar sin cesar. Así es. Y saben ustedes que una de las experiencias que yo creo que muchos de los que están aquí han tenido es que cuando nosotros oramos y ayunamos, como dice la hermana, tendemos a no caer seguido. Podríamos decirlo así, ¿no? Tendremos a obtener victoria en el nombre de Cristo y en su poder. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Él todo el tiempo. Y cuando nosotros ayunamos, ¿qué sucede con la mente? Escuchamos la voz de Dios más clara y precisa para nuestras vidas. Y déjeme decirle, perdón, que hay algo bien importante. Cuando nosotros oramos y ayunamos, vemos como que hay muchas cosas que vienen, pero como uno está bien fortalecido en la oración y en el ayuno, porque la verdad el ayuno con la oración es algo hermoso, algo grande. Y entonces ve que bueno, el enemigo nunca se cansa. Él no quiere que nosotros ayunemos, no quiere que nosotros oremos, porque hay gente que ni ora, no digamos ayunar, ¿verdad? A veces hay gente de cristianos, ¿verdad? Pero cuando está eso, como que es más, como que uno siente más que el enemigo te toca por aquí, pero como que uno está listo, preparado y mire, despejadito y no contesta, que se vayan las cosas para allá. Yo en medio de la oración, yo he observado muchas cosas en mí que han pasado para mí y yo me quedo callada. O lo único que yo hago, miren, así a veces me pasa, a veces me ha pasado seguido. Y yo lo que me pongo es que me pongo a cantar un canto. Yo me pongo a cantar un canto y como si nada pasara. Y allí digo yo, Señor, cuida la boca de la persona. Y ya, así, es lo único. Y me pongo a cantar y ya. Por eso aquí en Segunda de Crónicas, un texto muy conocido, en Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, hay que buscarlo todo el tiempo, hay que buscarlo todo el día, en oración, en ayuno, en estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos el amor, que es el fruto del Espíritu, nosotros amaremos lo que Él ama. Amaremos a las personas, amaremos a nuestros enemigos, amaremos su ley, su sana doctrina. Porque cuando usted ama lo que ama Dios en su vida será una vida de complacencia a su Creador. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 97. Cuando usted tiene el amor de Dios en su vida, usted va a amar lo que Él ama. Porque, por ejemplo, por mucho tiempo yo le decía al Señor, Señor, pon en mí el amor
hacia las demás personas. Pon en mí el amor a los que me han hecho mal. Pon en mí el amor hacia mis enemigos. Pon en mí el amor a tu palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ama. Dios ama al pecador. Nosotros vamos a amar ¿a quiénes? A los que están errados, a mi hermano, a mi hermana, y nos vamos a ver como hijos e hijas de Dios, no como personas que estamos queriendo obtener posiciones, cosas materiales o ser mejor que el otro, sino que vamos a vernos ¿qué? Igual, porque el amor de Dios nos hace vernos igual. Y mire lo que dice en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo, ¿qué cosa? Tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La ley aquí se habla acerca del Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que en aquel entonces existían. Toda esa era la ley de Dios, no solamente los 10 mandamientos, los 10 decretos, sino que era ¿qué? Toda su palabra, y todos los días medita en ella. Eso quiere decir que amaba. Cuando usted ama, es fiel. Cuando usted ama, complace. Cuando usted ama, no hace lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es amar lo que Dios ama, y Él ama su ley, y nosotros debemos de amar ¿qué cosa? Su ley. El que va en contra de la sana doctrina es porque está viviendo ¿en qué? En pecado, y la ley ¿qué cosa? Lo señala. La ley le dice, eres pecador. Mire, vamos nuevamente a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, para ver más claro esto, lo que es la sana doctrina. Primera de Timoteo, vamos a verlo otra vez, capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 al 11, y vamos a ver detenidamente lo que nos está diciendo lo que no es la sana doctrina. Cuando nosotros vemos lo que no es la sana doctrina, vamos a entender lo que es la sana doctrina. ¿Me entendieron? Vamos a verlo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes. Otra palabra para transgresores y desobedientes, ¿qué son? Pecadores. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. ¿Qué significa irreverente? Miren, porque aquí vamos a ver que en este capítulo expresa los 10 mandamientos de Dios. Vamos a verlo bien claro. ¿Qué es irreverente? ¿Qué dice el primero, segundo, el tercero y el cuarto mandamiento? Principalmente lo primero, segundo y tercero. Irreverente es aquel que va en contra ¿de quién? De Dios. O sea, que en él no existe el temor a su creador. Miren lo que dice Hebreos 5:7. No pierdan 1 Timoteo, ¿ok? Pónganle una marquita ahí porque vamos a regresar. Pero miren lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué cosa? De su temor, ¿qué? Reverente. ¿Qué es ser reverente? Es tener ¿qué? El temor a Dios. El temor a Dios es ser reverente. Y aquí dice que el que es irreverente se le ha hecho ¿qué? Se le señala con la ley de Dios. ¿Me están siguiendo? O sea, el ser reverente es el tener el temor. Vamos a verlo un poco más. Salmos 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas ¿qué? Reverenciado. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que el Señor nos da su perdón para que nosotros reverenciemos ¿a quién? A Dios, a nuestro Creador, al Eterno. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7? ¿Qué es lo que dice? Ahí lo tiene ya abierto, hermano.
el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículos 6 a 7 dice, y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué dice? Temed a Dios. Temed a Dios significa ¿qué cosa? Ser reverente, o sea, significa entregar nuestra vida, dejar el pecado atrás. ¿Por qué? Porque al recibir el perdón de nuestros pecados, nosotros reverenciamos a nuestro Creador y a nuestra salvación. ¿Quedó claro este punto? Lo que pasa es que el enemigo fue el que trajo la irreverencia a Dios. Así es. Por eso blasfemó contra Dios y habló contra Dios. Por eso el carácter de Dios ahora nos está diciendo que tenemos que ser reverentes, porque la reverencia se está perdiendo. Por eso el primer mandamiento es que dice, no tendrás dioses ajenos. Cuando tenemos dioses ajenos somos irreverentes, vamos en contra de lo que Dios dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza en el cielo, en la tierra, en la mar y en todas las cosas que hay. Eso es ser irreverente. Dice el tercero que dice, no tomarás el nombre del Eterno, ¿en qué? En vano. Muchos cristianos se dicen chistes en contra del nombre de Dios y lo toman irreverentemente. Estamos viendo que aquí, en este capítulo de lo que señala la sana doctrina, está explicando los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense en Proverbios, para reafirmar este punto, Proverbios 8:13. Lo que es el temor a Jehová. El temor de Jehová, del Eterno, es ¿qué cosa? Es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa. En mi traducción dice lo primero, por eso odio el orgullo. Ajá. Pero dice que hay que aborrecer el pecado. Nosotros reverenciamos cuando nosotros aborrecemos el pecado. Génesis 3:15 dice, y yo pondré enemistad. Enemistad quiere decir odio en contra del pecado. Eso significa tener el temor de Dios, significa ser reverente a Dios. Pero no solamente dice, es aborrecer el mal, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La boca perversa es aquel que usa, ¿qué cosa? Su boca para malas palabras, pero también ¿para qué? Para levantar falsos, para blasfemar el nombre de Dios, los chismes, las calumnias, las mentiras. Eso es ser irreverente. El que es irreverente está yendo en contra ¿de qué? De la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la ley le empieza a decir, tú eres pecador. La sana doctrina es todo aquel que sigue ¿qué? La ley de Dios, que está en armonía con la ley de Dios. Todo aquel que predica algo en contra de la ley de Dios está yendo en contra de la sana doctrina. Pues se está maldiciendo el mismo, ¿no? Se está maldiciendo el mismo. Ahora, vamos nuevamente a 1 de Timoteo. Para no lo pierdan, póngale una marquita ahí. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Porque aquí dice que era para los irreverentes, pero también usa otra palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra que él usa? Transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes. ¿Y ahora qué dice? Profanos. ¿Qué significa profanos? Estamos viendo que aquí nos está describiendo los 10 mandamientos. Dice aquí profano en lo que es santo. Profanos en lo que es santo. Miren Salmos 89. No pierdan 1 de Timoteo. Lo que les pasó a los hijos de Aarón. Salmos 89. Salmos 89. No supieron diferenciar lo santo de lo profano.
Y ese es el proverbio. Salmos 189, perdón. Salmos 89. ¿Qué son los parricidas? Ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar ahí. Salmos 89. 89, versículo 30 al 33. Vamos a ver primero lo que es profano. ¿Por qué? Porque esto aquí nos está describiendo lo que es en contra de la buena doctrina. ¿Ok? El profano, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanares, dice, si profanares, ¿qué cosa? Mis estatutos y no guardares mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Qué significa profanar? ¿Qué significa profanar? No obedeciendo a sus juicios, no obedeciendo a sus mandamientos y no obedeciendo a qué más? A sus estatutos. Que profanar es estar en contra de la ley del Señor. Así es, eso es. Por eso dice aquí, lo que estábamos leyendo es que el que está en contra de la sana doctrina está yendo en contra de ¿qué? De la ley de Dios, porque la sana doctrina es ¿qué cosa? La ley de Dios. Es importante entender la sana doctrina, porque hay doctrina falsa que va en contra de la Torá, de los mandamientos, de los estatutos y de la palabra de Dios. Nosotros sabemos ahora que la persona que dice tal cosa está hablando una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque esa no es la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ir conforme a su Torá, a sus mandamientos, a sus estatutos. El que hablar en contra de ellos está predicando una falsa doctrina. El no llamar el pecado por su nombre está predicando una falsa doctrina. No está predicando la sana doctrina. Por eso hay muchas iglesias que dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Realmente la tenemos o no la tenemos? ¿Yo tengo la sana doctrina o no la tengo? Si mi vida está conforme a un escrito está y conforme a la palabra, a la Torá, a los mandamientos y a los estatutos de Dios, nosotros sabremos de que nosotros estamos siguiendo lo que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y Él es el que nos dará el poder para nosotros ser fiel a Él. Fíjense ahora, por ejemplo, lo que profanamos también, Ezequiel 36. Ezequiel 36, vamos a leer el 19 y 20. O sea, vimos que profanar va en contra de la sana doctrina, y profanar quiere decir en contra de los juicios, en contra de los mandamientos y en contra de los estatutos de Dios. Eso es una falsa doctrina. Ahora fíjense aquí en el versículo 19 y 20 de Ezequiel 36. Dice, ¿qué dice? El 19. Los esparcí por las naciones y los países conforme a sus caminos, y a sus obras los juzgué. Y en las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, y se dijo de ellos, estos son el pueblo del Señor, y de su tierra han salido. O sea, ¿qué también se profana? El nombre de Dios. El nombre en la palabra de Dios significa carácter. O sea, cuando nosotros damos un testimonio erróneo al carácter de Dios, estamos profanando su nombre. Por eso, gloria a Dios de que Él nos da la sabiduría en la cual nosotros tenemos un momento en que tenemos que apartarnos de pleitos o discusiones para que el nombre de Dios no sea profanado y no sea llevado a tierra.
Porque a veces tenemos que tomar decisiones de no entrar en una discusión para que la gente que está a nuestro alrededor no mire y digan, y estos se llaman hijos e hijas de Dios, pero mira cómo actúan. Se pelean entre ellos. Eso es llevar a qué? A profanar el nombre, el carácter de nuestro Dios. El que vive en la carne, sí, se va a enfrentar, ¿qué? En una pelea, pero el que sale perdiendo, ¿quién es? Es el nombre de Dios. Por eso mucha gente dice, es que yo no voy ahí porque está lleno de hipócritas. Y los que están ahí se excusan con la siguiente frase, es que es un hospital. No, si es un hospital, para que vayamos al arrepentimiento. Pero en el hospital nosotros tenemos que permitir que el Señor cambie nuestras vidas para que nosotros honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. No podemos vivir vidas profanando el nombre de Dios y dando un testimonio erróneo, porque entonces no estaremos viviendo la sana doctrina. Entonces no estamos en el hospital sanándonos. No, o sea, vamos a sanarnos y cuando nos sanamos, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces estamos viviendo conforme a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estamos viviendo sin que la ley nos señale. ¿Sí me están entendiendo? Y cada vez lo que nosotros vamos aprendiendo y conociendo, mejorando, ¿no? Pues estamos viviendo en la sana doctrina. Así es. Pero cuando nosotros nos estamos alimentando de lo malo, alguien nos habla mal y contestamos mal, y ahí estamos cayendo. Estamos cayendo. Entonces con poquitito estamos cayendo, pero con poquitito positivo hacia la sana doctrina, pues vamos avanzando. Por eso muchos dicen, voy a ir a la iglesia está llena de enfermos, pero están pensando en la enfermedad, pero pensando como se trata hoy día, con una pastillita que no lo cura, pero que lo hace sentir bien. Quita el malestar. Y no es una solución. La solución es ¿quién? Es el Mesías. Y cuando la solución viene y usted la toma, usted ya no está enfermo. Pero mucha gente dice, es que estamos todos enfermos. No, hay que llegar ¿a qué? A la sanidad, porque la sanidad el Señor la da para rescatarnos de nuestra situación pecaminosa. Y cuando Él nos rescata, nos da ¿qué? La salud espiritual, nos da la salud física. Pero muchos se excusan diciendo, es que todos somos enfermos. No, pues hay que salir a ser sanados por nuestro Dios, por nuestro Salvador. Ese es el propósito. Y hay que ir a buscar la sanidad. O sea, no, yo siempre que una persona me dice, es que es un hospital, sí, pero en el hospital donde se ofrece la sanidad. O sea, hay muchos enfermos que entran y salen enfermos. Deberíamos de entrar enfermos, pero salir ¿qué? Salir sanos. Es, por ejemplo, ¿cuál sería el propósito de reunirnos nosotros y no entregar nuestra vida a Dios? O sea, venir cargados de problemas, venimos, conocemos el amor, la misericordia de nuestro Dios y salir como venimos. Pues no tiene caso. No poner en práctica más que todo, ¿no? Lo que estamos leyendo. Así es. El estudio que está dando. Si usted lo está dando, usted se está esforzando. Y si nosotros no agarramos nada, ponerlo en práctica, porque lo podemos oír, todos lo estamos oyendo, pero ya saliendo aquí para afuera tenemos que tratar de ponerlo en práctica. Así. Y pedirle el poder a Dios, porque Él dice, yo pondré mi espíritu para que ustedes sean fieles y guarden todos mis estatutos, todos mis decretos y todos mis mandamientos. Sí. Fíjense en Levíticos 21:6. En Levíticos 21:6, para reafirmar que profanamos el nombre de Dios, que damos un mal ejemplo a las personas a través de nuestras vidas. Levíticos 21:6 dice, Levíticos 21:6, porque estamos viendo profanar. Mire, ya vimos que Primera de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11, nos habla de los primeros 3 mandamientos y ahora estamos mirando acerca de lo que significa profanar. Profanar también involucra los primeros 4 mandamientos. Mire lo que dice el versículo 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios,
porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán, ¿qué cosa? Santos. O sea, es lo mismo. O sea, podemos profanar el nombre de nuestro Dios no solamente con nuestras palabras, sino también con ¿qué? Con nuestras acciones, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Y la ley se les dio a aquellos que están profanando la ley de Dios, que están profanando su nombre. Ahora, Éxodo 31, 14. También aquí nos dice lo que significa profanar. Profanar significa ir en contra, quebrantar, no obedecer. Así que guardaréis el día de ¿qué? De reposo, el Shabbat, el sábado, porque santo es de vosotros. El que, ¿qué cosa? Lo profanare, de cierto que morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que está hablando 1 de Timoteo capítulo 1, 8 al 11? También está haciendo referencia a ¿qué? Al día del Shabbat, al día del sábado. Porque eso significa ¿qué? Profanar. Y dice que la ley se le dio para todo aquel que profana, irreverente, pecaminoso. Miren lo que dice, si usted lee Isaías 56, versículo del 2 al 7, nos reafirma lo que acabamos de leer en Éxodo 31, 14. Recuerden que estamos mirando lo que significa profanar. Vimos que podemos profanar no solamente la palabra, sino su nombre, y ahora estamos viendo que también profanamos que su día santo. El versículo 2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día del Shabbat, el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, toda iniquidad. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que los gentiles tenían que guardar ¿qué cosa? El día de reposo. Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, el día del Shabbat, el día del sábado, para no, ¿qué cosa? Profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, también nosotros, ¿qué cosa? Profanamos el día del sábado. Y la ley se dio para todo aquel que profana el día del sábado. Todo aquel que profana el día del sábado no está siguiendo, ¿qué cosa? La sana doctrina. Está siguiendo, ¿qué cosa? Una falsa doctrina. O sea, hay que proponer en nuestros corazones ser fiel a Dios y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros para que nosotros seamos fiel a Él. Tenemos que recordar que nosotros no podemos hacer nada. No. Él lo hace todo en nosotros, pero nosotros tenemos que permitirle que Él lo haga. Ezequiel 20, 12, 13 y 16. Lo pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta que el día del Shabbat, el día del sábado, es un sello de Dios para nosotros que nos diferencia de todos los demás y que nos dice que nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero que no solamente nos ha dado el sábado como señal, sino que también el sábado nos santifica.
Miren el versículo 12. Y les di también mis días de reposo, mis días de Shabbat, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Miren el versículo 16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron. Porque tras sus ídolos iba, ¿qué cosa? Su corazón. ¿Ven que ahora está tocando el mandamiento qué? El 1 y el 2. ¿Por qué? Porque al profanar el día de reposo, el día de Shabbat, están teniendo ídolos en su corazón. Y el tener ídolos en su corazón y profanar el nombre y el día del sábado, están yendo en contra de la sana doctrina. Y se les ha dado la ley de Dios para que se arrepientan. ¿Estamos siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto que está hablando de 1 de Timoteo, vamos nuevamente a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, para seguir viendo cómo el 9 y el 10, aquí Pablo estaba diciendo toda la ley de Dios. Ya tocamos 4 mandamientos. Pero fíjense lo que dice lo siguiente, dice 1 de Timoteo 1, del 8 al 11, pero fíjense, ya miramos lo que significa irreverentes y profanos. Miren lo que dice el 9. Ya vimos lo que significa irreverentes y profanos, pero dice para los parricidas y matricidas, para ellos se les dio, ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Qué significa parricidas y matricidas? Parricidas son aquellos que matan a su padre y matricidas son los que matan a su madre. Así lo dice aquí. Claramente lo dice aquí. Ahí lo dice. En mi traducción lo dice así exactamente. Esa es Y la dice Exactamente. ahí Así lo dice. parricidio es el parentesco que tiene de hijo con padre o padre, ¿verdad? Y lo mismo la mamá con él. Mire lo que dice mi traducción, igual como lo dijo el hermano. Para quienes matan a su padre o a su madre. O cometen otros homicidios. Ahora, ¿qué mandamiento está hablando aquí? El 5º mandamiento. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Y después el homicida que está hablando, ¿qué mandamiento está hablando? No matarás. ¿Ven que ahí está tocando de otros dos versículos? Entonces, la sana doctrina es todo lo que va en armonía con la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos señala nuestro pecado y nos lleva a la salvación, que es el Mesías, que es nuestro Salvador, que es Cristo. ¿Estamos siguiendo? Ahora, fíjense vamos a ahondar un poquito más de esto, porque dice, bueno, yo no he matado a mi padre, ni he matado a mi madre. Pero fíjense lo que dice Mateo capítulo 5. Yo creo que sí matamos. Con las palabras. Con las palabras. ¿Ok? A veces es más feo, ¿verdad? Porque duele que a uno le digan algo. Mateo 5, versículo 21 y 22. O sea, pueden mirar que Pablo, hablando de la sana doctrina, está diciendo que todo lo que no es que va en contra de la ley de Dios es una doctrina falsa. Y él está hablando de toda la ley de Dios. No lo dijo así, mandamiento 1, 2, 3, 4, pero lo está describiendo. Mire Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera
que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, no tenemos que llegar a asesinar a alguien, quitarle la vida, sino que dice que nuestras palabras pueden ofender y pueden matar a la persona. Pueden dañar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces la gente muy superficialmente hablamos acerca de alguien sin darnos cuenta que estamos cumpliendo lo que acabamos de leer. O sea, el hablar de una persona, levantar juicios, levantar chisme, levantar crítica, estamos haciendo lo que dijo aquí el Señor. Y eso es lo mismo que los que matan a los padres y matan a las madres. ¿Por qué? Porque no honran a su padre y a su madre. Y ese es el único mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas más en la tierra. Para que te vaya bien. Ajá. Y vivas por largo tiempo. O sea, usted quiere vivir largo tiempo, honre a su padre y a su madre. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que arreglar las cosas que tienen que arreglar, arregle las cosas. Aquellos que tienen a su padre y a su madre todavía vivos. Miren otro texto, Mateo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Todavía ahorita? ¿O eso era...? ¿Todavía ahorita? Estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Todavía ahorita? Estamos No, porque estudiando. antes se morían así. No, o tarde o temprano llegaban a morir. Llega la hora. Llega la hora. Pero morían cuando iban se presentaban ante el... Sí, porque aquí es clara y dice, porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre debe ser muerto. Debe ser muerto, imagínese, pero prácticamente yo considero que ya uno ya está muerto. Internamente está muerto. Internamente. ¿Por qué? Porque el pecado está morando y la carne muere en nosotros y no el espíritu y el amor de Dios. Se le olvida a uno, ¿verdad? Que lo que dijo, si dije yo algo contra mi madre, óyame, eso yo creo que me lo llevo a la tumba. Por eso hay mucha gente que dice que lleva cosas a la tumba. Y ahí es donde yo pienso que es una... Ahora, en tiempos de ignorancia, el Señor dice que giñe su ojo y dice, yo lo paso. Pero ahora que nosotros sabemos, pues nosotros tenemos que ser fiel a ¿qué? A la sana doctrina, a sus mandamientos y a sus estatutos. ¿Ok? Ahora, fíjense, vamos nuevamente a Primera de Timoteo, para que miren que aquí están todos los 10 mandamientos. No vamos a ver todos los demás, pero porque se dan por sentado. Pero miren lo que dice ahora el versículo 10. Ya miramos que ya tocamos los primeros 6 mandamientos. Dice el versículo 10, para los fornicarios, ¿qué dice? No adulterarás. Para los sodomitas, aquí le agregó algo. Sodomitas, ¿qué son? Homosexuales, lesbianas. Para los secuestradores. Hay mucha gente que secuestra. ¿Y secuestra por qué? Porque quiere obtener algo, dicen, envidian otras cosas de otros. Para los mentirosos, para los perjurosos, o sea, los que levantan falsos. ¿Qué no dice los 10 mandamientos? Dice, no levantarás falso ¿contra qué? Contra tu prójimo. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, todos los que se oponen a la sana doctrina son los que están quebrantando la ley de Dios. Todo mensaje de la palabra de Dios no solamente nos lleva a la gracia de Dios, a su amor y a su misericordia, pero nos lleva a la obediencia, a la lealtad. Eso no es legalismo.
El diablo ha querido poner eso en la mente de la gente, que cuando hablamos de la ley de Dios dicen legalistas. No, la ley de Dios no es para nosotros cuando nosotros obedecemos a Dios. Y la ley no nos salva porque no nos está señalando. O sea, la ley de Dios no nos señala como pecadores porque hemos ido a la solución del pecado, que es que el arrepentimiento. Todo aquel que no predica obediencia está yendo en contra de la sana doctrina. ¿Sí o no? Ahora fíjense, todo aquel que predica y no lleva la gracia de Dios y no lleva la obediencia a la palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, está predicando una falsa doctrina. No está yendo conforme a la sana doctrina, porque acabamos de leer que Pablo estaba describiendo la ley de Dios como sana doctrina. El que quebranta la ley de Dios está yendo en contra de la sana doctrina. Vamos a confirmar esto, que todo lo que se predica tiene que llevarnos a la gracia de Dios y a la obediencia. ¿Por qué? Porque si no hay lealtad y no hay fidelidad, estaremos perdidos. Miren, estaremos tan perdidos que en Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, versículo 14. ¿Quiénes serán los únicos que van a ser victoriosos? Los únicos que van a entrar al reino de los cielos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son ¿qué cosa? Llamados. ¿Llamados a qué? Elegidos. ¿Pero llamados a qué? Al arrepentimiento. Elegidos ¿para qué? Para buenas obras. Elegidos para representar el carácter de nuestro Creador. Y fieles, otra palabra por fieles, obedientes. Por eso dice que nosotros tenemos que ayudarle a Jesús a pisarle la cabeza a Satanás. Porque si nosotros seguimos pecando, pues de nada sirve, o sea, lo que hizo Jesús para cada uno de nosotros. Está fuerte todo esto. Si estamos viendo que nosotros necesitamos todo, la palabra de Dios, todo mensaje tiene que guiarnos ¿a qué? A la obediencia, a su gracia, a su amor y su misericordia. Pero fíjese, ahorita en la iglesia la gente, ¿no? Como si no pasara nada. Igual los líderes también, a veces, no, todo está bien. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Otra va a pasar el señor de las refrigeraciones? Sí, está fuerte lo que está sucediendo ahorita. Le pagas y cuando llegue el problema. Así es, entonces por eso ahora nosotros podemos distinguir quién es el que predica la sana doctrina y quién no predica la sana doctrina. Estábamos viendo que la sana doctrina es todo lo que armoniza con la ley de Dios, con su Torah, con su palabra. Esa es la sana doctrina. Todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios, esa es una doctrina ¿qué? Falsa. Todo aquel que predica algo sin obediencia no está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor requiere de nosotros que lealtad. Desde Génesis hasta Apocalipsis está. Y el diablo ha tenido éxito en llamar lealtad y le ha cambiado el nombre y ha dicho es, ¿cómo se dice? Legalista. Eso es lo que el diablo ha hecho. La lealtad, la obediencia, le ha dicho legalismo. A tal punto que aún muchos hijos e hijas de Dios no quieren que se hable de la ley porque están diciendo que es legalista. No, esto no tiene nada que ver con legalismo. Esto quiere decir abrazar la voluntad y el propósito de nuestro Dios al enseñarnos la sana doctrina. Y no solamente eso, sino que al entender la sana doctrina,
vamos a evitar ser engañados por falsos maestros y por falsos predicadores. Porque mire ahí en Timoteo, fíjense en segunda de Timoteo 4. Fíjense lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Por eso ahora que nosotros entendemos lo que es la sana doctrina, será muy difícil que ahora nos engañen. ¿Por qué? Porque tenemos la base de cómo probar si es verdad o es mentira. ¿Sí me están siguiendo? ¿Es verdad o no? Bueno, miren lo que dice el versículo del 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué cosa? Y doctrina. Ahora miren el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué cosa? La sana doctrina. O sea, va a llegar un tiempo en que va a decir, no se hable de la obediencia, no se hable del pecado, no se hable de la ley de Dios, no se hable de su palabra. Y sí, dice diciendo, sino que ni teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué cosa? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, va a haber cantidad de predicadores, cantidad de maestros, cantidad de pastores que solamente van a estar predicando ¿qué cosa? Fábulas en contra de la sana doctrina. Y ya sabemos lo que es la sana doctrina. Miren lo que dice el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. O sea, en el tiempo del fin va a haber muchos que van a estar predicando en contra de la sana doctrina. ¿En contra de qué? Ayúdenme. ¿En contra de qué? De la ley de Dios. En contra de su Torah. En contra de su palabra. En contra de sus estatutos. En contra de sus juicios. ¿Estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros? Muchos estarán predicando eso y muchos estarán siguiendo eso. Mire mi traducción que dice. ¿Qué dice la traducción, man? Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay gente que ha dicho, yo predico lo que la gente le gusta. No, hay que predicar ¿qué? La sana doctrina, su palabra. Y llamar al pecado por su nombre. ¿Por qué? Porque lo más hermoso es tener el perdón del pecado y sentirse con paz y tranquilidad en la vida. Mejor es hablar la verdad aunque se vayan. Pues claro. No quieren estar oyendo eso. ¿Por qué? Porque si no decimos la verdad, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Dice en Ezequiel, dice, cuando viene la espada a caer y usted se queda callado, si usted apoya con el silencio, dice que esa sangre de los que se van a perder va a ser demandada para usted. O sea, se regresará para uno. O sea, no solamente el que vive en pecado va a ser culpable, sino que también uno, por quedarse callado. Dios me libre de ser un predicador que predique fábulas y no predique la sana doctrina. Porque todo lo que armoniza con la ley de Dios, con el Torah, con la palabra de Dios, esa es la sana doctrina. Todo lo que está en contra de la ley de Dios es una falsa doctrina. ¿Sí me están diciendo? Ahora, todo mensaje que deberíamos de escuchar de un predicador y de un maestro tiene que llevarnos a la gracia de Dios, pero también tiene que llevarnos a la obediencia.
Vamos a verlo. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Si ustedes tienen una Biblia con subtítulos, dice Viviendo en el Espíritu, ese es el subtítulo. Dice, ahora pues, ninguna condenación, o sea, ninguna condenación quiere decir ¿qué cosa? Que la ley no le está señalando, ¿verdad? Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yeshua Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya entendemos ahora 1 Timoteo mucho mejor. ¿Por qué? Porque la ley del pecado no se nos dio a nosotros porque ahora tenemos un Salvador. ¿Estamos? Ahora, fíjense el versículo 3. O sea, cuando nosotros la ley nos da la victoria, no nos señala, nosotros obtenemos victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Ahora el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Salvarnos. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado ¿en qué? En la carne. Lo condenó, no lo quitó, lo condena. Porque muchos dicen, cuando Yeshua murió, ya todos hemos sido perdonados y no importa lo que tú hagas. No, lo condenó y abrió un camino para que nosotros seamos ¿qué? Perdonados. Ahí lo leímos en el versículo 1 y 2. Ahora fíjense el versículo 4. Porque la justicia de la ley, ¿no dice? para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Que ya no andamos. O sea, la justicia de la ley no nos señala que somos pecadores, sino nos señala de que hemos sido salvados por nuestro Salvador, por el Mesías. Pero tenemos que abandonar el pecado. No nos conformemos de que ya está todo, ¿no? Así es. Por eso pasan muchas cosas, porque a veces malentendemos los versículos. No, ya está, porque ya necesito. Sí. Ahora, fíjense, lo mismo que acabamos de leer, vamos a ver Deuteronomio capítulo 13. Porque si nosotros, es muy fácil darnos cuenta si andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Así es. Porque dice que si nosotros andamos en la carne, queremos estar haciendo todas las cosas de la carne. Así es. Estaremos en contra, no estaremos siguiendo la sana doctrina. No. Pero con una cosa que hagamos de la carne, quebramos todo. Quebramos todo, pero esto es lo hermoso de Romanos 8, del 1 al 4, que dice, aunque tú eres pecador, yo vine a morir por ti para que tú seas salvo. Y ahora la justicia de la ley te va a salvar. ¿Y la justicia quién es? Jesús, pero no estamos en tiempo del juicio. Exactamente. ¿Y qué es la justicia de él? Ahorita ahí vamos a verlo y no me quise adelantar, pero mire, dice Deuteronomio capítulo 13, porque el hermano tocó un punto acerca de la justicia de la ley y la justicia de Dios. En Deuteronomio capítulo 13, y saben que el día de mañana a las 6 de la tarde en el canal del Ministerio PES va a haber un tema acerca de lo de la justicia de Dios. Yo no lo voy a dar, pero lo va a dar mi hermano. Pero usted escúchelo. ¿Hermano de usted? Sí. Mañana a las 6, ahí usted lo ve, pero lo puede, de la tarde, pero si no lo puede escuchar mañana, véalo en la semana. Y ahí va a explicar un poco más acerca de la justicia de Dios. Mañana lo va a dar. Sí. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis.
¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que cuando viene un maestro falso, un profeta falso, dice no lo escuches, sino que guarda ¿qué cosa? La ley de Dios, guarda su palabra. Pero pasa un problema. Hay mucha gente que no conoce de la palabra de Dios. ¿Cómo va a poder diferenciar todas estas cosas? Sí, no. Ese es el problema. Por eso cuando uno siempre está escuchando un predicador como los berianos y comprobar en la palabra de Dios si se está predicando la verdad. O sea, porque no está hablando conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que ser muy cuidadosos cuando él está predicando, porque yo he escuchado prédicas de pastores y dicen cosas y todo el mundo, yo volteé a ver y todo el mundo se queda callado. Y dije, qué bien están dormidos todos. Oye, hermano, ¿oíste lo que dijo? ¿Qué? Pues no, ya mejor aquí la dejamos. Pero fíjese, aquí dice que todo predicador, todo profeta, todo soñador, dice que tiene que llevar a la persona ¿qué? A la obediencia. A la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la obediencia, usted se da cuenta que es pecador y usted se arrepiente. ¿Sí me están siguiendo? Pero si no lo lleva para allá. Si no lo lleva para allá, ¿a dónde lo está llevando? Al otro lado. A las mismas fábulas de que está predicando. Exactamente. Fíjense, Salmo 119, versículo 132, y ya estamos por terminar. Salmos 119, versículo 172. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque acabamos de ver en Romanos 8, del 1 al 4, la justicia de Cristo, la justicia de nuestro Salvador. Pero fíjense en Salmo 119, versículo 172. Y aquí está más claro que el agua. Bueno, depende de dónde saque el agua. Pero fíjese lo que dice aquí. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. O sea, la justicia de Dios nosotros la vemos ¿en dónde? En sus mandamientos. Muchos predican el mandamiento como una obligación. Y debería ser todo lo contrario. Deberíamos de predicar los mandamientos como la justicia de Dios, como liberación, como salvación. ¿Por qué? Porque los mandamientos no son dados ¿a quiénes? A los justos, a los que ya se arrepintieron. Porque el que se arrepiente son justicia de Dios. Pero el que no se arrepiente viene a ser ¿qué? Eres pecador, arrepiéntete. El mismo mandamiento que te salva, para muchos va a ser el mismo mandamiento que los va a hacer perder. Mire, para confirmar este punto, Isaías 51:7, hablando de la justicia de Dios, hablando de la justicia de nuestro Salvador. ¿Qué dice? Oídme los que conocéis justicia. Los que conocen la justicia, ¿qué es lo que tienen en su corazón? Tienen mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes, sino que te está diciendo, sé fiel a Dios. ¿Y cuándo Él prometió su ley en nuestros corazones? Ezequiel capítulo 36, lo que nosotros vimos ayer, Ezequiel 36, 25 al 27, que donde dice, y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mis leyes en donde, en vuestra mente y en vuestro corazón. Y lo vimos que Él lo cumplió también en Jeremías 31, versículo 31 al 33, al darnos su nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31 al 33, donde Él declaró su pacto de darnos su ley y solamente su ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. Él es el que pone la ley. ¿Por qué? Porque la ley no se les da a los justos, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que vive conforme a la sana doctrina. Aquel que está en contra de la sana doctrina y que está viviendo en contra de la ley, del Torá, de la palabra de Dios, entonces la ley le señala que es pecador. Y entonces ese pecador necesita ir ¿a qué? A arrepentirse.
de sus pecados y recibir la justicia y la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo Él escribe su ley en nuestro corazón? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. De la misma forma que Él la escribió en 2 tablas de piedra, es la misma forma que Él las escribe en nuestro corazón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y ahora vamos aquí a entender ese famoso versículo que dice que de lo que sale del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué cosa? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cómo las escribe? Con su Espíritu. ¿Cómo escribió los 10 mandamientos en las tablas? Con el dedo que era ¿qué? El Espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. De la misma forma, Él la escribe en nuestros corazones para que nosotros seamos fieles a Él, para que vayamos al arrepentimiento, para que no vivamos en rebelión ni en iniquidad. Imagínense lo que dicen que el pacto nuevo, el pacto viejo, o sea, ¿qué es lo que cambia? O sea, no cambia, simplemente ya no en las tablas, sino está en la mente y en el corazón. O sea, dice, y no es que ya no se debe guardar la ley porque eso es del pacto viejo. ¿Cómo? Pues si o sea, nada más la cambió de lugar, pero la ley es la misma. Así es. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Ustedes díganme. Aquí ya la entendimos, yo creo, todo lo que estudiamos. Estamos hablando de la falsa doctrina y la... ¿Qué es la falsa doctrina? Estar en contra de los mandamientos del Señor. Estar en contra de los mandamientos de Dios, de la Torá y de su palabra. ¿Qué es la sana doctrina? Lo contrario. Obedecer, ser leal, ser fiel a todos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus juicios y toda su palabra, toda su Torá. Eso es la sana doctrina. Toda persona que no predica la sana doctrina nunca lleva a la persona al arrepentimiento y a la obediencia. Puede llevarlos al arrepentimiento, pero nunca los lleva a la obediencia. Sí, porque mucha gente se arrepiente y dice, oh, ¿cómo cometí este pecado o este error? Pero nunca les explican de qué se van a arrepentir. Ajá. Nunca dice, arrepiéntete, entrega tu vida, como dice aquí Manuelito. No, pero no dicen de qué se tiene que arrepentir. Nomás dice, entrega tu vida, pero la palabra de Dios dice, arrepiéntete ¿de qué? De tus pecados. ¿Por qué? Porque si vives en la carne, si vives en tus pecados, en tus rebeliones y en tus iniquidades, no heredarás el reino del cielo. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer? El Señor nos dejó su sana doctrina para que nosotros seamos rescatados, para que tengamos vida eterna, para que tengamos perdón. Y Pablo cuando lo convirtió, que se le apareció yendo allá a Damasco, dice que quedó ciego por 3 días y luego de ahí pues Ananías le regresó la vista y se fue, se preparó. Ahora sí dice, vete, ¿y qué dice? Confiesa tus pecados y bautízate. Así es. O sea, para poder él recibir el poder del Espíritu Santo. Él creía que estaba bien lo que estaba haciendo anteriormente, pero no. O sea, le dijo Dios, porque imagínate cuánta gente no mató. Y encarceló y hacía todas las cosas. Sin embargo, él creía que estaba haciendo lo correcto. Así es. Por eso lo que nosotros leímos en Deuteronomio capítulo 13, que dice, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Déjeme volverlo a repetírselo. Deuteronomio capítulo 13, ¿y qué versículo vimos? El del versículo del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,
y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. O sea, básicamente nos está diciendo, no te expongas a la mentira. Dice, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová. ¿Cómo nos prueba? Cuando nosotros obedecemos su ley y no lo que el hombre dice. Dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. O sea, esto es seguir la sana doctrina y rechazar la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque necesitamos que ser fieles a Dios, a su palabra, a su Torah, a sus mandamientos. Un mensaje que solamente te lleva al arrepentimiento, pero no te dice de qué te tienes que arrepentir y no te lleva a la lealtad y a la obediencia, es un falso maestro. Y como que es más, se siente más fácil, lo percibe más uno. Cualquier cosita que uno hace mal, uno sabe que está en contra de la sana doctrina, ¿verdad? Porque sabe que eso lo está llevando a la mala doctrina. Así es. Ahora, lo que nosotros leímos en Romanos 8, pero no lo vamos a leer, pero vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 5. Y con este terminamos. ¿Por qué? Porque si usted sabe... Romanos 4, 5. Porque si usted sabe que usted no puede hacer nada para ser leal a Dios, usted no puede salvarse, usted no puede perdonarse, sino que necesita del Espíritu del Señor, necesita de su poder para ser fiel, para ser perdonado, para ser rescatado, para ser victorioso. El Señor nos dice en el Romanos 4, 5, mas al que no obra, o sea, no tenemos nada que hacer, sí, gloria a Dios, pero fíjese lo que dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué significa justificar al impío? Que perdona, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por su justicia. Justicia, ¿qué es? Su obediencia le es contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Entre más rápido nos demos cuenta de que somos pecadores y que estamos yendo en contra de la sana doctrina, pues tenemos el privilegio de ir a buscar la salvación, de ir a buscar la justicia de Dios y de ir a buscar su Espíritu, para que seamos fieles a la sana doctrina, fieles a su palabra, fieles a su Torah, fieles a sus mandamientos, a sus juicios, estatutos, decretos y fieles a todo lo que el Señor nos ha dicho. Esa es la sana doctrina. Pues yo quiero que me explique otra vez ese versículo. ¿Cuál versículo? Ese que leyó. ¿Romanos 4, 5? Sí. Vamos a explicarlo otra vez. A la versión. Romanos 4, 5. Dice, vamos a leer el 4, ¿ok? Para al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, usted puede hacer cosas buenas en su vida. Usted puede hacer muchas obras. Usted puede dar dinero. Usted puede ayudar a una familia necesitada. Usted puede tratar de ser la persona más buena del mundo. Pero aquí dice, eso a usted no lo salva. No me salva. No lo salva, ¿ok? No me salva, pero es parte de... Si no dice, de mi obediencia. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora viene el 5. Mas al que no obra,
o sea, el que no está buscando salvación por obras, sino cree en aquel que justifica, que perdona al impío, Que es Dios. que es Dios, que es Jesucristo, que es Yeshua, su fe es obediencia, le es contada por justicia. ¿Qué dice Deuteronomio 6:25? ¿Qué dice Deuteronomio 6:25? ¿Qué dice? Y Él vendrá a hacer nuestra justicia. Los espero. Justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Entonces ya entendió el Romanos 8:4-5, sí. Que nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras, pero cuando confiamos en su perdón, entonces y obedecemos a toda su palabra, a todos sus mandamientos, entonces Él viene a hacer nuestra justicia. Ahora cuando nosotros nos presentamos ante el acusador, ¿a quién van a mirar? No van a mirar a Mina Puente, no van a mirar a Manuel, ni a Marina, ni a David, ni a la hermana Cárcamo, nadie, sino van a mirar a quién, a nuestra justicia. Aquí algo, y si guardamos. Exactamente, o sea, es fiel. Por eso la fe se manifiesta a través de las obras y es contada como justicia. ¿Por qué? Porque es la obediencia a su palabra. Es lo que dice la hermana May. Así es. Entonces, La fe se manifiesta. esa es la sana doctrina. Es la fe que obra. Es la fe que obra. Por eso en Romanos 1:16 dice, y la fe se manifiesta de fe en fe, porque es poder ¿para qué? Para salvación. Dice, se muestra ¿cómo? Con la obediencia, con lo que nosotros decidimos ser fiel a Dios. Entre más fe tiene uno y más obediente, entre más obediente es, con esa fe que va aumentando, como que todas las cosas le salen muy bien a la perfección. Uno se puede dar cuenta, ¿verdad? O sea que la fe es algo tan fuerte, tan poderoso, que le está manipulando cualquier otra cosa, por negativa que sea, cimentada en esa fe, no hay batalla. La fe es confiar solamente en la palabra de Dios, solamente en su poder. Así que, ¿alguna otra pregunta? Pues muy claro quedó que si nosotros creemos y obramos y hacemos, estamos en la sana doctrina. Ahora acuérdense, Pero si creemos y no hacemos, la ley no nos salva, no. pero nos justifica. ¿Por qué? Porque no nos señala Sí. que somos pecadores, porque hemos ido al arrepentimiento. O sea, eso no es legalismo. Eso no es legalismo. Ser obediente y leal a Dios no es legalismo, sino que es que permitir que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y eso lo vimos ayer y ahora. Lo está conectado todo lo que vimos el día de ayer y ahora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que el Espíritu Santo nos ha dado una base para poder distinguir todo lo profano, lo falso, y todo lo verdadero y lo santo. Podremos distinguir cuando se nos habla algo en contra de la sana doctrina, y podremos distinguir cuando se habla conforme a la sana doctrina. ¿Quién es el maestro falso? ¿Quién es el maestro guiado por el Espíritu Santo? Porque un maestro guiado por el Espíritu Santo siempre predicará la sana doctrina. Amén. Y llevará al arrepentimiento y llevará a la lealtad a Dios, a la obediencia. Así que dice, y no prestéis oídos a los falsos profetas, falsos maestros. Tratemos pidámosle a Dios que Él nos dé la sabiduría para poder distinguir. Porque como dijo el hermano, no porque estamos aquí nosotros tenemos que confiar ciegamente en lo que claro, estamos usando la palabra de Dios, pero también hay que seguir estudiando, ir a repasarlo.
Pues vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por estar con nosotros en este día, por darnos este estudio tan importante para nuestras vidas, para poder distinguir la sana doctrina de la falsa, para poder, Señor, ir a ti en arrepentimiento, buscando el perdón de nuestros pecados, nuestra limpieza, Señor, y Señor, para que podamos ser inundados de tu Espíritu, Señor, para que podamos permanecer fieles a ti, Señor. Señor, guíanos en esta hora, para que nosotros no podamos ser desviados ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigamos siempre rumbo al camino que tú nos estás indicando, Señor. Ayúdanos a hacer cartas expuestas al mundo para que el mundo pueda ver en nosotros tu justicia, tu carácter y tu grande amor y misericordia de cómo tú nos has rescatado, Señor. Señor, en nosotros no hay nada, pero en ti lo podemos obtener todo. Guíanos en esta hora, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén.